Imagina un enjambre de cientos de robots trabajando juntos, como si fueran un solo organismo vivo. Suena espectacular, pero detrás de esa coordinación perfecta se esconden algunos de los principales desafíos de la robótica moderna. ¿Cómo lograr que se comuniquen sin saturar las señales? ¿Qué pasa cuando uno falla y afecta a los demás? ¿Cómo evitar colisiones entre decenas de máquinas moviéndose al mismo tiempo? ¿Cómo darles autonomía sin perder el control? Y quizá lo más inquietante, ¿qué ocurre cuando un enjambre toma una decisión inesperada que ningún humano anticipó? La robótica de enjambres promete transformarlo todo, desde misiones de rescate hasta exploración espacial, pero también nos lleva a enfrentar problemas de comunicación, energía, seguridad, ética y comportamiento emergente que todavía no sabemos resolver del todo. Lo que vemos como magia colectiva es, en realidad, una lucha constante contra el caos. Si quieres entender por qué esta tecnología es tan poderosa, quédate, porque en este video vamos a desmontar uno por uno los desafíos que definirán el futuro de los enjambres robóticos. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos desafíos te parece el más peligroso? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué dudas te genera la idea de una inteligencia colectiva hecha de máquinas? Tu opinión es clave para seguir explorando juntos este fascinante y complejo futuro. La robótica de enjambres, aunque es una de las ramas más prometedoras y fascinantes de la ingeniería moderna, enfrenta una serie de desafíos técnicos, científicos y éticos que definen sus límites actuales y marcan el rumbo de su evolución futura. A primera vista, el concepto parece sencillo, muchos robots pequeños cooperando para alcanzar un objetivo común. Pero llevar esa idea del laboratorio a la práctica implica superar dificultades enormes en comunicación, coordinación, autonomía y seguridad. Sin embargo, cada obstáculo se convierte también en una oportunidad para desarrollar nuevas formas de inteligencia distribuida y sistemas más resilientes. Uno de los retos es la comunicación limitada. En teoría, un enjambre puede estar compuesto por decenas, cientos o incluso miles de robots. Mantener una comunicación estable entre todos ellos sin saturar las redes de comunicación de datos es un problema complejo. Si todos intentaran se comunicar al mismo tiempo, se generaría una interferencia caótica que impediría el funcionamiento del sistema. Por eso, los investigadores diseñan protocolos inspirados en la naturaleza, similares a los que usan las colonias de insectos. Cada robot solo se comunica con sus vecinos más cercanos, compartiendo información local que luego se propaga gradualmente por el grupo. Este modelo descentralizado evita la sobrecarga y garantiza que el enjambre pueda operar de forma fluida, incluso si la comunicación global es limitada o se interrumpe parcialmente. Otro desafío crítico es la localización y percepción. Los robots deben saber dónde están y cómo se relacionan con los demás, pero muchas veces operan en entornos donde el GPS no está disponible, como túneles, interiores de edificios o zonas subterráneas. Resolver este problema implica desarrollar métodos de navegación autónoma basados en sensores, señales magnéticas o referencias visuales. Algunos equipos experimentan con sistemas de posicionamiento relativo, en los que los robots determinan su ubicación midiendo las distancias entre sí mediante señales de radio o infrarrojas. Otros emplean visión artificial para reconocer patrones en el entorno y construir mapas compartidos. La meta es que el enjambre pueda orientarse de manera colaborativa, como si compartiera una conciencia espacial colectiva. La energía y la autonomía son también limitaciones fundamentales. El pequeño tamaño de la mayoría de los robots de enjambre implica baterías reducidas, lo que restringe el tiempo de operación y la potencia disponible. Los ingenieros buscan soluciones innovadoras, como microbaterías más eficientes, sistemas de recarga inalámbrica y uso de energía solar. En algunos experimentos, los robots se turnan para recargarse, mientras unos trabajan, otros regresan a una base para recuperar energía, manteniendo el enjambre activo de manera continua.
Esta estrategia recuerda el comportamiento de los insectos sociales, donde algunos miembros descansan mientras otros realizan tareas, garantizando que la colonia nunca se detenga. La coordinación y prevención de colisiones constituye otro desafío esencial. Cuando muchos robots se mueven simultáneamente en un mismo espacio, es inevitable que se acerquen o interfieran entre sí. Evitar choques requiere algoritmos de control precisos y sensores muy confiables. En sistemas simples, cada robot detecta obstáculos y cambia de dirección, pero en enjambres grandes esto puede provocar movimientos caóticos. Para resolverlo, los científicos implementan modelos de espacio compartido inspirados en las bandadas de aves. Cada robot mantiene una distancia mínima de seguridad respecto a los demás y ajusta su trayectoria en función del movimiento colectivo. Así se consigue una danza perfectamente sincronizada, donde todos los agentes parecen actuar con una sola mente. El quinto desafío, y quizá el más delicado, es la seguridad y el control ético. Un enjambre mal programado o manipulado podría comportarse de manera impredecible o causar daños. Su descentralización, que es una ventaja técnica, también complica la supervisión. Si no hay un jefe que controle al grupo, ¿cómo garantizar que todos actúen correctamente? Por eso, los investigadores trabajan en el desarrollo de enjambres éticos, donde cada robot incorpora reglas de seguridad que limitan sus acciones y priorizan el bienestar humano y ambiental. Estos principios recuerdan las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, adaptadas al contexto de la inteligencia colectiva. El objetivo es que los robots no solo actúen de forma eficiente, sino también responsable. A pesar de estos desafíos, la robótica de enjambres ha avanzado a pasos agigantados, en gran parte gracias a la integración de la inteligencia artificial. La IA ha permitido que los robots aprendan, se adapten y evolucionen con la experiencia, superando las limitaciones de los sistemas basados únicamente en reglas fijas. A través del aprendizaje automático, los enjambres pueden identificar patrones, optimizar tareas y modificar su comportamiento en función del entorno. Una técnica clave es el aprendizaje por refuerzo, donde cada robot prueba diferentes estrategias y conserva aquellas que producen mejores resultados. De esta forma, el enjambre desarrolla comportamientos cada vez más eficientes, sin necesidad de intervención humana directa. Otro recurso importante son las redes neuronales artificiales y la visión por computadora, que permiten procesar información sensorial compleja, reconocer objetos o interpretar señales del entorno. Gracias a ellas, los robots pueden ver, escuchar y entender de una manera análoga a los organismos vivos. En los enjambres, este tipo de procesamiento distribuido resulta especialmente útil, ya que cada robot puede encargarse de una parte de la tarea cognitiva y compartir los resultados con los demás. Por ejemplo, uno puede detectar un obstáculo, otro calcular la mejor ruta para esquivarlo y un tercero coordinar la maniobra conjunta. La IA también ha dado lugar a métodos de optimización bioinspirada, como los algoritmos de colonias de hormigas o enjambres de partículas. Estos sistemas simulan comportamientos naturales para resolver problemas matemáticos o de ingeniería. En el caso de las hormigas artificiales, cada agente deja rastros virtuales que otros siguen si resultan útiles, replicando la lógica de las feromonas biológicas. En los enjambres de partículas, los robots se mueven dentro de un espacio de soluciones, ajustando su posición en función del éxito de los demás. Estas estrategias han permitido resolver problemas de logística, planificación y diseño con una eficiencia impresionante. El impacto de la IA en la robótica de enjambres es profundo. Los robots ya no se limitan a ejecutar instrucciones predefinidas, sino que aprenden a cooperar y a tomar decisiones colectivas. De esta forma, el enjambre deja de ser un conjunto de máquinas programadas para convertirse en una inteligencia colectiva emergente, capaz de adaptarse, razonar y optimizar su comportamiento. Pero esta nueva capacidad plantea preguntas éticas aún más complejas. La responsabilidad moral se difumina cuando las decisiones no las toma una sola entidad, sino una red de agentes autónomos. Si un enjambre de drones causa un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿Del programador, del operador o del sistema en su conjunto?
La descentralización, que garantiza la flexibilidad técnica, también complica la trazabilidad de las acciones. Por eso, la ética en los enjambres no puede basarse únicamente en la supervisión humana externa, debe integrarse en el propio diseño del sistema. Los investigadores trabajan en lo que llaman arquitecturas éticas distribuidas, donde cada robot posee módulos de decisión que priorizan la seguridad, la transparencia y la no agresión. Otra preocupación es el uso militar y de vigilancia de los enjambres. Un conjunto de microdrones podría utilizarse para tareas de reconocimiento, pero también para fines ofensivos o de control social. Las fronteras entre la exploración científica y la militarización son difusas y la comunidad científica ha comenzado a debatir sobre la necesidad de tratados internacionales que regulen el uso de enjambres autónomos. La historia demuestra que toda tecnología poderosa puede usarse para el bien o para el mal y la robótica de enjambres no es la excepción. Frente a estos dilemas, los expertos en ética tecnológica proponen el concepto de enjambres con propósito, es decir, sistemas cuyo diseño, entrenamiento y aplicación estén guiados por objetivos claramente beneficiosos: ayuda humanitaria, protección ambiental, investigación médica o educación. En este marco, los robots no solo son herramientas, sino colaboradores éticos que amplían las capacidades humanas sin reemplazarlas. El futuro de la robótica de enjambres apunta hacia una integración cada vez más profunda con otras áreas de la ciencia y la tecnología. Los investigadores visualizan nanorobots médicos capaces de desplazarse por el cuerpo humano para reparar tejidos, eliminar células cancerígenas o administrar medicamentos de forma precisa. Estos enjambres microscópicos funcionarían como un ejército de cirujanos invisibles, coordinados mediante señales magnéticas o acústicas, sin necesidad de intervenciones invasivas. En el ámbito ambiental, se proyectan enjambres submarinos destinados a explorar las profundidades oceánicas, estudiar ecosistemas y monitorear la contaminación sin intervención humana directa. De un mismo modo, enjambres aéreos de drones podrían patrullar bosques para detectar incendios, mapear zonas de difícil acceso o sembrar árboles en áreas deforestadas. En las ciudades del futuro, veremos enjambres urbanos inteligentes que colaboren con la infraestructura, drones que limpian fachadas, entregan paquetes, regulan el tráfico aéreo o inspeccionan edificios. Otra frontera emergente es la de los sistemas híbridos biorrobóticos, donde organismos vivos colaboran con máquinas. Se han desarrollado proyectos experimentales en los que bacterias modificadas controlan microestructuras robóticas, creando un puente entre biología y tecnología. En el futuro, podríamos ver enjambres híbridos donde cada robot combina componentes biológicos y electrónicos, aprovechando lo mejor de ambos mundos, la adaptabilidad de la vida y la precisión de la ingeniería. La robótica de enjambres representa un cambio de paradigma, la inteligencia ya no se concibe como algo que pertenece a un solo individuo o procesador, sino como una propiedad emergente de la cooperación. Esta visión tiene profundas implicaciones filosóficas porque redefine la noción misma de mente. Así como el cerebro humano es el resultado de miles de millones de neuronas que trabajan juntas, un enjambre robótico es una mente distribuida que piensa a través de la interacción. En ambos casos, la inteligencia surge de la conexión y la comunicación. Durante siglos, la humanidad ha asociado la inteligencia con la individualidad, el genio, el inventor, el líder. Pero la naturaleza, y ahora la tecnología, nos enseña que la sabiduría colectiva puede ser aún más poderosa. Las colonias de insectos, las bandadas de aves y los cardúmenes de peces nos muestran que la coordinación sin jerarquía no solo es posible, sino altamente eficiente. La robótica de enjambres lleva esta lección al terreno de la ingeniería, demostrando que no siempre se necesita un líder para alcanzar el orden. Basta con comunicación, cooperación y reglas simples compartidas. Esta filosofía desafía la visión tradicional del control en la robótica. En lugar de imponer órdenes desde un centro, se trata de crear sistemas que se gobiernen a sí mismos. El papel del ingeniero ya no es diseñar cada movimiento, sino definir las condiciones iniciales y las reglas de interacción para que el comportamiento deseado emerja naturalmente. En cierto modo,
el ingeniero se convierte en un jardinero digital, no dirige cada flor, sino que diseña el ecosistema donde la armonía puede surgir. El futuro no pertenece a las máquinas solitarias, sino a los sistemas cooperativos que construyen armonía a partir de la simplicidad. La robótica de enjambres es la metáfora perfecta de una nueva era tecnológica, una en la que la inteligencia se distribuye, la cooperación se valora y la complejidad se construye desde lo pequeño. En cada robot diminuto que colabora con otros hay un eco del principio más profundo de la naturaleza, que la unión, la comunicación y la colaboración son la forma más pura de inteligencia. La mente de los muchos no solo define el futuro de la robótica, sino también el de la humanidad. Si aprendemos de los enjambres, comprenderemos que el progreso no se alcanza imponiendo control, sino cultivando cooperación. En la sinfonía silenciosa de cientos de robots que se mueven al unísono, hay una lección sobre cómo la tecnología puede reflejar lo mejor de nosotros, la capacidad de construir juntos, de adaptarnos, de sobrevivir y de crear belleza en el movimiento colectivo.